Vamos a orar para comenzar. Dios Padre, te agradecemos porque tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que realmente tú sabes quien traiga espíritu de sabiduría y de entendimiento a cada uno de nosotros, que realmente nos reveles cada vez más el misterio de Cristo, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Hoy vamos a ver sobre cómo dar el culto correctamente en la historia de Caín y Abel. Vamos a abrir en Génesis 4. Dice: ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar al tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Pero serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Cierto día, Caín dijo a su hermano: salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo: ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de tu tierra, de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. Entonces, vemos claramente, este pasaje siempre ha sido de mucha intriga. ¿Por qué el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín? Caín y Abel vemos que fueron a dar el culto ante Dios, y esto realmente es algo muy natural. Israel se enfocaba todo hacia el primogénito, y el primogénito era Caín. Como lo saben, ya Dios no recibió la ofrenda de Caín, pero sí la de Abel. Vamos a ver claramente el culto de Caín. Era el primogénito y labraba la tierra. Vemos que labraba la tierra. Israel era muy enfocado en el primogénito, y el que el primogénito diera el culto era algo muy natural. Debido a que él era labrador de la tierra, él dio una 10ª a Dios. La ofrenda aquí se llama minja. Minja es en el hebreo, y esto significa cuando se le da un presente o una ofrenda a un rey, pero refiriéndose al culto a Dios, es una ofrenda de granos. Lo podemos ver en Levíticos. En Levíticos 2. Y vemos que dice: procedimiento para la ofrenda de grano. Esto es minja, es una ofrenda de grano. Y dice: cuando presentes grano como una ofrenda al Señor, deberá ser de harina selecta, derramarás sobre él la harina, aceite de oliva, lo rociarás con incienso y lo llevarás a los hijos de Aarón, los sacerdotes. El sacerdote tomará un puñado de harina humedecida con aceite, junto con todo el incienso, y quemará esta porción representativa sobre el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Vemos aquí claramente la ofrenda de minja, que es una ofrenda de grano. Era una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Por eso es que en el culto de Caín en realidad no había algún
problema en específico. Él había dado una ofrenda de grano, alminja, y debido a que él era el primogénito, no había ningún problema. ¿Hasta aquí vamos entendiendo? ¿Bien? ¿Sí? En realidad, en el culto de Abel sí había un problema, porque él era el segundo hijo, él era el menor, y él era, vemos que él era pastor. Y en el hebreo trata la ofrenda de Abel como algo muy peculiar, como diferente, porque no es relacionado al minja, no es relacionado a la ofrenda de grano, sino es relacionado al cordero. Y entonces Abel vino a dar el culto, y en el hebreo lo explica como si hubiese sido algo fenomenal, algo fuera de orden. Pero la expresión es, ¿por qué Abel daba también el culto? Caín tenía que darlo y lo dio, pero ¿por qué Abel también lo dio? ¿Qué es lo que había dado Abel como ofrenda? Dio al primero de sus corderos y al cebo de este mismo. Pero según la ley de la ofrenda no es algo relacionado al minja. En otras palabras, mirando objetivamente el culto de Caín y Abel, el de Caín es mejor, porque vemos que es hasta algo más complicado, se tiene que preparar los granos con harina y todo cuando iban a hacer la ofrenda. Y la Biblia explica como si Abel hubiese tenido un problema, pero Dios no recibe el de Caín, sino el de Abel. Vemos que Dios no recibe el de Caín, sino que recibe la ofrenda de Abel. Y muchas veces yo no entendía mucho esto, porque cuando yo era pequeña, en la iglesia dominical siempre me decían que Dios no había recibido la ofrenda de Caín, porque no dio los buenos granos para el Señor, sino que dio los granos como los granos incorrectos para el Señor. O sea, no dio lo primero ni nada de eso, sino que dio lo peor, y por eso Dios no había recibido su ofrenda. Pero en la Biblia realmente no nos aclara nada de esto. Dice simplemente en Génesis 4, dice, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor, pero realmente no nos especifica si eran buenos granos, si eran malos granos, o realmente no nos especifica esto. De hecho, podemos ver que cuando Dios no acepta su ofrenda, Él se enojó en gran manera. Vemos que Dios le dice, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Y claro que Él se enojó porque Él había dado todo lo que Él podía. Digamos un ejemplo. Cuando nosotros vamos a la escuela, y yo estudio mucho, me esfuerzo mucho por estudiar para pasar mi examen, pero digamos que yo no paso este examen a pesar de que yo estudié tanto. Yo estudié mucho, pero este examen lo reprobé, no lo pasé. Entonces, pero sin embargo, yo no estudio nada un día antes y hago mi examen. Por ende, yo ya sé que me va a ir mal en mi examen, ¿no? Entonces, si realmente yo me esforcé tanto en estudiar por mi examen, pero no pasé el examen, entonces realmente me enojo y me frustro, porque entonces veo que realmente no sirvió mi esfuerzo. Pero pues si yo no estudié y no lo pasé, pues de alguna manera yo ya sé que no lo iba a pasar. Es igual en la ofrenda de Caín. Él se esforzó por darlo y vemos que por eso su semblante decayó, vemos que por eso se enojó, porque él había dado todo lo que él podía, y entonces Dios no aceptó su ofrenda. Y entonces Dios busca a Caín, quien está enojado, y le pregunta, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Y entonces, es que es por Dios que estoy así. Es que yo di todo, pero Dios ni siquiera me ha dicho por qué no ha recibido mi ofrenda. Y Él ha rechazado mi ofrenda. Y yo lo di con todo lo que tuve, yo soy el primogénito, pero Dios no acepta mi ofrenda. Entonces, vemos que Dios le da una orden. ¿Qué le dice? Serás aceptado, en el versículo 7, serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo sobre él y ser su amo. Entonces vemos que Dios le da una palabra. Le dice, si haces el bien, ¿no serás enaltecido? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido?
enaltecido? Si haces el bien podrás ser enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Este pecado desea enseñorearse de ti. Entonces vemos que Dios en esta situación le da una orden a Caín. Entonces, si haces el bien podrás levantar tu rostro. Entonces continúa haciendo el bien, y si no hicieres el bien, el pecado se adueñará de ti. El pecado quiere tragarte en esta situación, pero tú tienes que enseñorearte de este pecado. Y entonces hasta este punto Caín no había cometido pecado. Pero ¿desde cuándo podemos ver el pecado de Caín? Desde el versículo 8 es que Dios le dio esta palabra, pero Caín desobedece y comete este pecado. Se deja enseñorear por el pecado y mata a su hermano Abel. El haber dado muerte a Abel sí es un pecado, pero más fundamentalmente es que él había desobedecido la orden de Dios. Es que Caín había desobedecido el pacto que Dios le había dado. Si hicieres el bien, ¿no serás enaltecido? Pero entonces, realmente el que él diera muerte a su hermano es pecado. Pero aún más fundamental por el que vino esto que hizo, es porque desobedeció la orden de Dios. Pensemos en Caín. ¿Por qué es que Caín desobedeció la orden de Dios? Caín pensaba que no podía confiar en Dios. Caín había hecho lo que él podía y parecía que él había dado todo su esfuerzo y todo lo que él había dado. Pero Dios le parecía injusto porque no había aceptado su ofrenda. Él pensó, no puedo confiar en Dios, y entonces este Dios desconfiable me da una orden. Él no pudo aceptar la orden de Dios. ¿Acaso no es por Dios este problema en primer lugar? ¿Y cómo Dios me puede decir esto ahora? Por eso es que llegó a desobedecer la orden de Dios. Es lo mismo que Adán. Cuando veíamos lo de Adán, es que Dios le había dado una orden a Adán. ¿Y por qué Adán desobedeció esta orden? Vemos en Génesis 2:17. Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Aquí Dios le da una orden a Adán, igual que se la estaba dando a Caín. Dios le da su palabra, Dios le da su pacto. No comas de esto, puedes comer de todo lo que quieras, pero realmente, excepto del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Dios le había dado su palabra, su orden. Pero entonces vemos por qué es que Adán y Caín desobedecieron la orden de Dios. Entonces vemos que a la hora que Eva come el fruto, ella no muere. Vemos que Dios le dice, ciertamente morirás. Pero a la hora que Adán sabía este pacto, ¿por qué al ver a su esposa que comió, por qué no le quitó el fruto, le dijo no comas, o no sé, algo así? ¿Por qué no le dijo esto si él sabía el pacto que no debían de comer? Porque él vio que cuando Eva comió, entonces Eva no murió. Ciertamente morirás, pero Dios mintió. Eva no murió. Y entonces su esposa no moría y él dudó de Dios. Entonces, ¿será que yo puedo confiar en Dios? ¿Será que es lo correcto? ¿Acaso la serpiente no me está diciendo lo correcto? Entonces vemos cómo desobedece la orden de Dios, y este es el pecado fundamental. Aunque otros pecados éticos o morales, el robar, matar, todo eso, pero aún un pecado más fundamental, el pecado que está detrás de esto, es el perder la palabra de Dios, el perder la orden de Dios. Y entonces vemos que dudan de la palabra de Dios. Desconfió de Dios, por eso es que Adán pecó. Por eso desobedeció la palabra de Dios. Por eso es que Caín no podía confiar en Dios, porque él había hecho lo mejor y Dios no recibió su ofrenda. Entonces el problema aquí es Dios, porque Dios no recibió mi ofrenda. Pero si hicieres el bien, no podrás ser enaltecido. Pero yo hice el bien, pero ¿por qué no puedo ser enaltecido ahora? ¿Por qué? ¿Por qué no recibes mi ofrenda? Entonces, esta situación viene entonces por culpa de Dios. Entonces podemos ver claramente
el desobedecer la palabra de Dios. Y entonces, ¿por qué Dios no recibió su ofrenda? Antes de que Caín y Abel nacieran, existió el fruto del bien y del mal, que es lo que acabamos de ver en Génesis 2:17. ¿Por qué Caín y Abel no habían nacido en el huerto de Edén? Acuérdense que Eva fue madre de todos los vivientes y fueron desterrados del huerto de Edén. Entonces, porque Caín y Abel no habían nacido en el huerto de Edén, ellos ya habían nacido separados de Dios y habían nacido en un mundo maldito por el pecado y dominado por Satanás. Ellos ya habían nacido bajo este mundo y lo podemos ver en Efesios 2. En Efesios 2 vemos que nacen bajo un mundo maldito y dominado por Satanás. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de todos los que se niegan a obedecer a Dios. Entonces vemos que realmente quien gobierna este mundo y el príncipe de este mundo es Satanás. Entonces ellos ya habían nacido separados de Dios y desde Adán ya estaba este problema. Y para encontrarse con Dios, entonces, ¿qué tenían que hacer? ¿Qué tenía que hacer Adán para encontrarse con Dios? ¿Qué tenían que hacer ellos ahora para encontrarse con Dios? Para solucionar este problema lo podemos ver en Génesis 3:15. Génesis 3:15. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Vemos que aquí le dice a la serpiente que vendrá de la simiente de la mujer, de la descendencia de la mujer, quien le aplastará la cabeza. Entonces, ¿qué tenían que hacer para encontrarse con Dios? En Génesis 3:15 vemos que es el protoevangelio. Es la primera vez que se predica el evangelio. Entonces nos promete la simiente de la mujer. ¿Y quién es la simiente de la mujer? Cristo. Pero Cristo entonces no había venido. En el Antiguo Testamento aún Cristo no había venido. Y entonces, si no venía Cristo, ¿cómo teníamos que ser perdonados del pecado? Aún Cristo no había venido, pero entonces, ¿cómo teníamos que resolver este problema? ¿Cómo teníamos que ser perdonados del pecado? En Génesis 3:21 podemos ver claramente esto. Dice, y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. ¿Qué vemos que dice Dios? Hizo pieles de animales para Adán y su esposa. Entonces vemos que es que había un ser que murió ese día en vez de Adán y Eva. Ese día no murieron Adán y Eva, sino que un ser murió y cubrió la vergüenza del hombre. Vemos que los visten de pieles. Dios mató a este animal y los vistió de pieles. Entonces, sin lugar a dudas, el evangelio les fue predicado a Adán y Eva, que a su vez lo transmitieron a sus descendientes y así sucesivamente. El evangelio viene predicado desde Génesis 3:15, la simiente de la mujer que es Cristo. Y vemos que entonces el evangelio fue predicado a Adán y Eva, que vemos que hubo el derramamiento de sangre por su pecado y fueron cubiertos de pieles por animales, y que a su vez este evangelio se lo fueron transmitiendo a sus hijos, o sea, se lo transmitieron a Caín y Abel y a los demás descendientes. Y hasta que viniese el Mesías, ellos tenían que hacer esta ofrenda de sangre para ser perdonados. Hasta que el Mesías viniese en el Nuevo Testamento, todos ellos tenían que hacer la ofrenda de sangre para ser perdonados. Y es que sin sangre realmente no me puedo encontrar con Dios. Lo podemos ver en Hebreos 9:22.
Lo vamos a ver en Hebreos 9:22. Dice, de hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si no se hacía un derramamiento de sangre, no nos podíamos encontrar con Dios. Ellos tenían que hacer todos estos sacrificios, representando hasta que viniese el Mesías. El hacer el bien es aferrarse y obedecer el pacto de Dios. El Mesías que había de venir, el pacto de sangre. Adán y Eva, Caín y Abel, tenían que aferrarse a este pacto de Dios. Hasta que el Mesías viniese, tenían que hacer el pacto de sangre. En otras palabras, vemos que Abel había resuelto el problema del pecado, de Satanás y de la separación de Dios. Abel resolvió su problema. Abel resolvió el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios. Por eso es que él pudo encontrarse con Dios a través de esa sangre, y por eso pudo encontrarse con Dios. Satanás vemos que derribó a Caín a través del pecado. Dios le dice, es que este pecado quiere tragarte en esta situación, pero tú tienes que enseñorearte del pecado. Pero entonces vemos que Satanás derribó a Caín a través del pecado. Y podemos ver igualmente en Levítico 4. Vemos que dice, procedimiento para la ofrenda por el pecado. Habíamos visto la ofrenda del minja, pero ahora vamos a ver la ofrenda por el pecado. En Levítico 4:3 dice, si el sumo sacerdote peca y así mancha de culpa a toda la comunidad, debe presentar una ofrenda por el pecado que cometió. Debe ofrecer al Señor un becerro sin defecto. Entonces vemos que para limpiar el pecado, la ofrenda para el pecado era que un becerro. Se tenía que derramar su sangre del becerro. Entonces, por eso es que siempre vemos en las Escrituras que Abraham, Isaac y Jacob ofrecían sacrificios al Señor. Ellos entendieron que de esa forma era la forma de encontrarse con Dios. El evangelio que Abraham vio y se alegró en Juan 8:56. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida, la vio y se llenó de alegría. Entonces vemos que ellos hacían estos sacrificios porque ellos entendían que esta era la forma de encontrarse con Dios. El evangelio que Abraham vio y se alegró era esto, que el Mesías había de venir, el pacto, y por eso hacían estas ofrendas. Podemos ver de igual manera en Apocalipsis 13:8. Y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, antes de la creación del mundo. El libro que le pertenece al Cordero que fue sacrificado. ¿Quién fue el Cordero que fue sacrificado? Cristo. Entonces vemos que realmente este evangelio ya estaba desde el principio. Pero ¿por qué el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel? Porque digamos que su ofrenda se convirtió en su salvación. La ofrenda de Abel se convirtió en su salvación. En Hebreos 11:4 vemos, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel, la ofrenda
de Abel demostró que era un hombre justo y Dios probó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Fue por la fe que Enoc descendió al cielo. No, vamos a ver el 6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Entonces vemos por qué la ofrenda de Abel fue su salvación, porque fue reconocido su ofrenda como justo, porque él se fijó en el Mesías, él hizo esta ofrenda del pacto de Dios. Abel también poseía el mismo problema fundamental que Caín. Abel de igual manera estaba separado de Dios, pero sin embargo Abel anheló al Mesías que había de venir. Ya lo vimos en Hebreos 11:6, él anheló con esta fe de que el Mesías había de venir. Pero en el de Caín no hubo esa sangre, por eso es que no pudo solucionar este problema fundamental. Vemos que en la ofrenda de Abel, de Caín, no hubo sangre, sino que fue la ofrenda de grano. Por eso es que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Entonces, como en la ofrenda de Caín no había un derramamiento de sangre, no pudo solucionar su problema fundamental del pecado y la separación de Dios, no pudo encontrarse con Dios. Pero si lo vemos, en cuestión de esfuerzo, Caín se esforzó aún mucho más. Digamos un ejemplo. Yo creo que algunos de ustedes han sembrado la tierra, han sembrado una planta o algo así, y realmente el sembrar la tierra es bien difícil. Es bien difícil, tienes que sacar la tierra y tienes que regarlos, tienes que estar al pendiente de ellas, tienes que estar cortando las hojas, la mala hierba. Entonces realmente es difícil hacer todo esto y tienes que estar al pendiente de tu planta y regarla y todo eso. Entonces el sembrar la tierra es aún más difícil, y vemos que las personas que siembran la tierra siempre están torcidos y siempre tienen sus manos partidas y sucias por estar en contacto con la tierra. Pero sin embargo, veamos a los pastores de ovejas. Los pastores de ovejas tenían mucho tiempo, por eso es que vemos que los pastores se acostaban y veían las estrellas y hacían constelaciones, porque realmente ellos tenían mucho tiempo libre, ellos no necesitaban esforzarse tanto. Los pastores de ovejas, las ovejas hacen todo, ellas comen por sí solas, ellas caminan por sí solas, y realmente era muy raro que un león o un oso se acercara al rebaño. Entonces, si lo vemos por cuestión de esfuerzo, Caín aún se esforzó mucho más, porque él tuvo que sembrar la tierra y esperar a que dieran los frutos y todo esto. Y entonces vemos que se esforzó mucho más, pero realmente podemos ver que la ofrenda de Caín no era Cristo, no era la sangre, y por esfuerzo y por religión no podemos encontrarnos con Dios. Entonces no era Cristo, no era la sangre de Cristo, no era la venida del Mesías, no era el pacto que Dios había dado. Entonces vemos que aunque nos esforcemos tanto, no podemos encontrarnos con Dios con esto. Con la religión no me puedo encontrar con Dios. Sin embargo, yo no me puedo encontrar sin sangre, yo no me puedo encontrar con Dios. Entonces vemos, sin importar que tantas veces yo del culto, que tanto me esfuerce en dar el culto, si es un culto sin Cristo, no he dado el culto. Entonces, por mucho que nosotros nos esforcemos por venir a la iglesia y por dar el culto y por alabar mucho, realmente si es un culto sin Cristo, no he dado realmente el culto. Solo aquellos que se aferran al pacto de Cristo pueden dar el culto verdadero. Solo aquellos que se aferran al Mesías pueden dar el culto verdadero. Solo aquellos que han tenido el derramamiento de la sangre de Cristo se pueden encontrar con Dios. Y si no nos aferramos a este pacto, y si no nos aferramos o no a este pacto, no solo trae consecuencias personales, sino que son consecuencias eternas. Vemos que Caín fue maldito en esta tierra y vivió como errante toda su vida, y toda su descendencia se escondió de Jehová. Podemos ver a uno de sus descendientes, a Lamec,
esposas, lo podemos ver en Génesis. En Génesis 4:19 podemos ver que la descendencia de Caín se escondió de Jehová y podemos ver a uno de sus descendientes que era Lamec, y fue el primero que tuvo 2 esposas. Lamec se casó con 2 mujeres, la primera se llamaba Ada y la segunda Sila. Adán dio a luz a Jabal, quien fue el primero de los que crían animales, viven en carpas. De igual manera podemos ver en Génesis 4:23, cierto día Lamec dijo a sus esposas: Ada y Sila, oigan mi voz, escúchenme, esposas de Lamec. Maté a un hombre que me atacó, a un joven que me hirió. Si se castiga 7 veces a quien mate a Caín, el que me mate a mí será castigado 77 veces. Entonces vemos que él mataba a las personas que le herían y él se vanagloriaba de esto que hacía e hizo una canción para burlarse de Dios. Vemos de igual manera que Abel se aferró al pacto y murió. En cuanto Abel se aferró al pacto, él murió. Pero esto no es una maldición realmente. Podemos ver que Abel fue el primer mártir. Abel fue el primer mártir y lo podemos ver en Lucas 11:51. En Lucas 11:51 vemos que Jesús lo dijo, que desde la sangre de Abel hasta Zacarías fue sangre de mártir, desde el asesinato de Abel hasta el de Zacarías, a quien mataron entre el altar y el santuario, si de verdad se culpara a esta generación. Entonces podemos decir que Abel fue el primer mártir. Y en 1 de Juan 3:12 vemos que dice: no debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. Que vemos que desde que Abel se aferró a este pacto, él murió. Y entonces vemos que él hacía lo correcto y Caín no hacía lo correcto. Pero ¿qué nos dice de igual manera? Así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. Si a partir de que nosotros nos aferramos a este pacto de Cristo, no nos sorprendamos si el mundo nos odia. Porque así como Abel fue muerto por Cristo, fue asesinado por Cristo, de igual manera nosotros vamos a ser odiados por el mundo a través de esto. Pero esto no es una maldición, sino que es una bendición. Entonces, de igual manera vemos que Dios sustituye con Set en la descendencia de Abel en Génesis 4:25. Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa y ella dio a luz otro hijo, al cual llamó Set, porque dijo: Dios me ha concebido otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. Entonces vemos que Dios le sustituye con Set, y fueron los primeros que clamaron el nombre de Jehová. La descendencia de Abel fueron los primeros descendientes que clamaron el nombre de Jehová. Y dentro de sus descendientes podemos ver a Enoc. Y vemos en Génesis igualmente 5:22. Desde el nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 375 años andando en íntima comunión con Dios, y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Entonces podemos ver claramente la descendencia de Abel, que recibió esta bendición
y vemos a Enoc, a uno de sus descendientes, que vivió durante 300 años y no murió, sino que fue al cielo. Dios se lo llevó y digamos que fue el primer ciudadano del cielo. Esta es la bendición que le es dada a Abel. Y entonces, a través de esto podemos ver claramente cómo se explica Jesucristo. A través de Caín y Abel podemos ver claramente cómo se debe de dar el culto correcto. Entonces podemos ver claramente cómo explicar a Jesucristo a través de este pasaje. Y muchas veces yo no entendía esto. Yo decía, es que, ¿por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín? Si nunca especifica si eran malos, buenos frutos, realmente no nos dice esto. Pero entonces claramente viendo esto, explica a través de esto a Jesucristo. Cómo es que a través de la sangre que Abel derramó, a través del cordero que él ofreció, él pudo solucionar su problema fundamental de Satanás, el pecado y la separación de Dios. Entonces él pudo encontrarse con Dios a través de esta sangre, porque Abel se aferró al pacto del Mesías. Y como todavía no venía el Mesías, ellos tenían que hacer constantemente sacrificios para el perdón de sus pecados. Entonces claramente vemos por qué pasa esto. Y vemos que aún Dios le dice a Caín le dice, luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? Y Caín le dice, no lo sé, contestó Caín, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Entonces vemos que Dios le pregunta que dónde está su hermano, y en vez de que Caín se arrepintiese de lo que había hecho, él sin embargo tenía temor a cómo iba a vivir toda su vida. Él no se arrepintió de esto que él había hecho. Entonces vemos que si hacemos el culto correcto, entonces podremos ser enaltecidos. Si acaso no hicieres el bien, no podrás ser enaltecido. ¿Qué es hacer el bien? El aferrarnos al pacto de Cristo. Entonces podemos leer claramente a través de esto cómo toda la Biblia nos habla de que Jesús es el Cristo. Cómo nos habla aquí de Cristo como el verdadero sacerdote, el sacerdote que dio su ofrenda, que Él murió en la cruz y dio toda su sangre para que pudiera perdonar nuestros pecados y nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces, pues ya terminé aquí la prédica. Muchas gracias por escuchar y le voy a dejar a mi papá para que... Gloria a Dios. Es algo de lo que nosotros queremos realmente estar escudriñando las Escrituras para poder entenderlo. Yo sé que muchos de ustedes tal vez lo entendían, pero sé que también muchos de ustedes no lo habían entendido, porque se había mostrado de muchas otras formas lo que había hecho Caín y Abel. Muchas veces se había mencionado que la ofrenda de Caín no le había agradado al Señor porque no se había esforzado, no había habido esos buenos frutos, que no le había dado con agrado, o que muchas veces Caín la había dado nada más por darla. Pero cuando vemos realmente que dice la palabra de Dios que Caín se enojó, que Caín se molestó cuando no recibió la ofrenda, quiere decir que efectivamente él se había esforzado para que le agradara a Dios y no le había agradado a Dios. Pero ya al final, cuando leemos Levítico, cuando leemos Hebreo, el libro de los Hebreos, y cuando vemos cómo se hacían originalmente las ofrendas para el perdón de los pecados, que tenía que haber un derramamiento de sangre por medio de corderos, entonces realmente nos damos cuenta que la ofrenda de Abel fue agradable a Dios. ¿Por qué? Porque Caín y Abel habían nacido ya fuera del Edén, ya eran hijos de Eva, y por lo tanto, al ser hijos de Eva, eran nacidos ¿de quién? Del pecado. Y ese pecado tenía que ser lavado, ese pecado tenía que ser limpiado, y solamente ¿cómo? Por medio de una ofrenda de sangre. Y en la semilla, en el fruto de Caín, nunca hubo derramamiento de sangre. En el único donde hubo derramamiento de sangre fue en la ofrenda que entregó Abel. Por eso Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, porque entonces
había habido remisión de pecados de Abel, ¿ok? Para que en realidad sepamos por qué esa ofrenda fue dada de esa manera. Ahora nosotros, si tú te das cuenta, tú ya no tienes que estar haciendo sacrificios, tú ya no tienes que estar haciendo holocaustos. ¿Por qué? Porque claramente sabemos que el Señor Jesucristo ya los hizo, ¿verdad? Y si tú quieres seguir haciendo holocaustos, si tú quieres seguir haciendo sacrificios, quiere decir que no has creído entonces en que Él entregó su vida en la cruz del Calvario, que ya fue consumado todo, que ya no hay ningún problema, ¿ok? Y es importante, por eso nosotros te hemos enseñado y te hemos dicho que la Biblia la vamos a usar, los 66 libros de la Biblia, para hablar de quién, del Mesías en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento del Cristo. Que sepas que toda la Biblia realmente habla de Él. Hace poquito te comenté, no sé si te comenté, que un hermano me decía que ¿por qué nada más predicamos de Cristo? ¿Por qué siempre hablamos de Cristo? Y él me decía que era muy importante también estar predicando y predicando de Apocalipsis. Y yo le decía, mira, es muy importante predicar de toda la Biblia, pero tú te enfocas en Apocalipsis, y en Apocalipsis claramente, como tú lo dices, está hablando claramente que solamente los puros de corazón, los limpios que no tienen pecado, heredarán el reino de los cielos. Y muchas veces se ha usado hasta para condenar a las personas, o sea, para estarles diciendo que si no se arrepienten, que si realmente no son limpios ante Dios, no van a entrar al cielo. Y es verdad, efectivamente así es. Pero no puedes estar poniendo condenación en las personas. A las personas les tienes que mostrar que no son ellas las que tienen que vivir de esa manera, sino que simplemente el único que va a limpiar sus pecados es Cristo Jesús. Entonces yo le decía a él, es que tú te estás enfocando en el problema, pero no te estás enfocando en la solución. ¿Sí me explico? O sea, si nos ponemos a ver, la Biblia nos habla que nosotros, para estar en la presencia de Dios, tenemos que estar limpios, tenemos que estar puros, sin pecado, ¿verdad? O sea, eso cualquiera lo sabe, pero no podemos estarnos metiendo a estar hablando todo el tiempo y levantando condenación sobre la gente, diciéndoles que son pecadores y todo. No, nosotros realmente tenemos que decirle a las personas que tienen un problema, que ese problema es Satanás, el pecado, y que han estado separados de Dios. Pero nosotros tenemos que enfocarnos realmente en decirles cuál es la solución. Y esa solución es que conozcan a Cristo, que conozcan a Jesús como el Cristo. ¿Para qué? Para que realmente ellos puedan tener una vida eterna. Porque a poco, si tú te afanas mucho todos los días, si tú te afanas como persona en querer ser puro y limpio, ¿lo vas a poder lograr? Está complicado, ¿no? Porque realmente la Biblia dice que nosotros somos pecadores, y el que diga que no es pecador, entonces hace mentiroso a Dios, porque a eso vino el Señor Jesucristo. Entonces, si a mí me está diciendo la Biblia claramente en Apocalipsis que el Señor va a venir y que me va a juzgar y que realmente yo voy a morir una vez si estoy en Cristo Jesús, pero si no estoy en Cristo Jesús voy a morir 2 veces. Muere mi cuerpo y muere mi espíritu, ¿sí? Entonces, si yo realmente sé las Escrituras y sé cómo son las cosas, ¿a mí qué es lo que me va a preocupar? Nada más morir una sola vez, ¿verdad? Y la segunda ya no, porque la segunda sé que voy a estar con el Señor. Pero si mis ojos ven claramente cuando el Señor venga, entonces a mí no me preocupa el Apocalipsis, no me preocupa nada de eso, porque en el primer toque de trompeta, cuando el Señor venga por su pueblo, entonces yo voy con Él. Y el Apocalipsis, que se queden los que no buscaron de Dios, que se preocupen los que no entendieron o no creyeron en Cristo Jesús. ¿Sí me explico? Nosotros tenemos que darle la solución a las personas para que ellos realmente sepan
que en Cristo está la vida eterna. Amén. Porque si no, entonces vamos a seguir pensando que tenemos que ayudarle al Señor para poder limpiar nuestros pecados. ¿A ti te duelen las almas cuando se están perdiendo? ¿Sí o no? Porque nos deben de doler las almas que se están perdiendo. ¿Qué pasa cuando las personas caminan 4 horas o 5 horas o simplemente toda una noche para ir a visitar a un santito? Se esforzaron toda la noche, caminaron toda la noche, ¿y tú crees que eso lo ve con agrado Dios? No lo ve con agrado, porque esas personas no están creyendo que Cristo ya consumó todo en la cruz, que Cristo ya pagó en la cruz por todo. Entonces quieren ayudarle al Señor a terminar la obra, y eso ya no puede ser. Él ya terminó la obra, Él pagó con su vida, Él pagó en la crucifixión, ya no le puedes ayudar tú. Él ya terminó todo, Él pagó por nosotros, Él se entregó, dice la palabra, al rescate por todos nosotros. Amén. Quiero leerte unos pasajes bíblicos para que veas cómo es que Él realmente ya pagó. No lo busques. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entró una sola vez y para siempre. No necesitamos más sacrificios. Y redimió todos nuestros pecados en el derramamiento de su sangre. ¿Sí sabías que Él derramó toda su sangre en la cruz del Calvario? Y por eso es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y dice la Biblia que por medio de su carne, cuando su carne se abrió, dice que se rasgó el velo del lugar santísimo, de arriba hacia abajo. Pero ¿por qué se rasgó de arriba hacia abajo? Y dice que entonces Él abrió el camino nuevo y vivo para entrar al lugar santísimo. ¿Por qué dice la Biblia que se abrió de arriba hacia abajo? El velo tiene un gruesor como de 5 centímetros, donde entraba el sumo sacerdote. ¿Para qué? Para hacer los holocaustos. Pero se abrió de arriba hacia abajo porque solamente era la única forma que las personas pudieran entender que por medio de su carne se había abierto el velo. Si se hubiera abierto de la parte de abajo, en su incredulidad todos hubieran pensado que llegó alguien y lo abrió, ¿verdad? Pero era tan alto que solamente Dios abrió el velo de esa manera. Por eso dice que solo por su carne se abrió. En el verso 3 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hay muchas preguntas que las personas hacen y nosotros debemos de contestárselas conforme a la palabra. Las personas muchas veces te preguntan que por qué cuando Él estaba en la cruz del Calvario y estaba agonizando, por qué Él mismo le dijo a su Padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? Sabemos claramente que Él manifiesta eso porque dice la palabra de Dios que en la crucifixión Él se llevó todos nuestros pecados. Realmente Él en la cruz dice que se llevó todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades. Y entonces cuando Él en la cruz se volvió pecador, sin ser pecador, porque realmente fue un hombre puro,
Pero en ese momento, cuando Él cargó con todos tus pecados, Él se volvió pecador. Isaías 59:2 dice que lo único que te aparta de Dios son tus iniquidades y tus pecados. Y Dios oculta su rostro para no oír tu voz. Cristo en ese momento, cuando Él llevó todos nuestros pecados, claramente su Padre se apartó de Él. Porque Dios es santo y no puede estar con el pecador. Así como se retiró, así como se separó de Adán y Eva cuando pecaron, entonces mismo Jesucristo le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué lo abandonó? Porque Él había cargado todos nuestros pecados. Amén. Por eso Él tuvo que ser glorificado. Por eso Él tuvo que ser resucitado. ¿Para vencer qué? La potestad de Satanás. Amén. En el verso 27 dice: y de la misma manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. El juicio. Porque si nosotros vamos a ir a ese tribunal de justicia, donde el Señor Jesucristo nos va a juzgar conforme a lo que hayamos hecho aquí en la tierra, de ahí va a depender a dónde vamos a ir. Porque es real que hay un infierno y hay un cielo, ¿verdad? Por eso yo te voy a decir algo: tú ya no te tienes que preocupar, ya no te tienes que afanar, ya no te tienes que preocupar de nada. Cristo ya pagó por ti en la cruz. Ahora lo único que tienes que hacer es creer en Él. ¿Para qué? Para que entonces el Espíritu Santo te redarguya de todo pecado, te redarguya de toda cosa, y entonces todos los días realmente puedas caminar con el Señor. Yo no sé si a ti te pasa todavía, pero tú eres de los que te levantas por la mañana y vas preocupándote del pecado. Tú no debes de caminar preocupándote por el pecado en la mañana. Tú tienes que caminar en libertad. La Biblia dice: si el Hijo os libertare, serás verdaderamente libre. O sea, si Cristo realmente habita en tu corazón, créeme que tú puedes salir en la mañana y confiado en que nada te va a derrumbar, en que no vas a caer en pecado, y que si caes en un pecado, para eso abogado tienes con el Padre, ¿verdad? Entonces tenemos que vivir una vida verdaderamente diferente, una vida confiada en el Señor, una vida donde realmente manifestemos a Cristo en nuestro corazón. Porque si no, imagínate, ayer vinimos a hacer el aseo de la iglesia, y pasé y hay un parquecito, ahí donde está la gasolinería arriba, y habían unos tamales ahí que vendían de Oaxaca, y yo pasé y compré unos tamales de Oaxaca, y empecé a hacerle plática a la señorita que estaba ahí, ya una señorita como de tal vez unos 17, 18 años, 20 años, y le dije: oye, y los tamales son de Oaxaca, ¿y tú de dónde eres? Y me dijo: yo también soy de Oaxaca. Le dije: entonces deben de estar buenos, ¿verdad? Y le dije: ¿y a qué se dedican ustedes? ¿Todos los días trabajan? Y me dijo: no, nada más el domingo no. Y le dije: ¿qué hacen los domingos? Y dijo: es que nosotros vamos a la iglesia, pertenecemos a una iglesia. Y le dije: ¿a cuál iglesia vas? Y ella me dijo que iba a la iglesia de... ay, se me está yendo el nombre. La Luz del Mundo. Y a mí me gusta mucho meterme en las cuestiones de ver las doctrinas. Y te voy a decir algo: la Luz del Mundo, yo te lo puedo decir que hay muchas cuestiones de religiosidad, desde su vestimenta, desde sus actitudes, hay muchas cuestiones de religiosidad. Y entonces yo estaba platicando con ella y le dije: oye, ¿y conoces la palabra de Dios? Ah, porque ella me decía: es que yo, pero así me lo digo hasta como presumiéndome, es que yo soy de cuna cristiana, soy nacida en cuna cristiana. Y le dije: oh, entonces has de conocer muy bien la palabra, tienes conocimiento de la palabra. Y me dijo: bueno, no tanto. Y le dije: ¿cómo que no tanto? No, no tanto. Y le dije: ah, bueno. Y le dije: a ver, explícame, quiero que me digas algo, ¿qué significa Cristo? Y me dijo: bueno, yo creo que Cristo
Jesús es un hombre y Cristo es lo que pasó en la cruz. Y le dije, sí, efectivamente, pero ¿qué significa Cristo? Nunca me supo decir. Entonces yo le dije, mira, Cristo significa el ungido de Dios. Ya le dije que era rey, sacerdote y profeta. Y le dije, pero él, ¿por qué tuvo que venir? Y me dijo, bueno, dice la Biblia que nos amó tanto Dios que dio a su Hijo unigénito. Sí, le dije, pero ¿con qué fin vino? Y ella me dijo, bueno, para el perdón de nuestros pecados y para una vida eterna. Y le dije, ¿tú eres salva? Y me dijo, sí, yo digo que sí. Y le dije, ¿cómo está tu vida? O sea, ¿estás a gusto? ¿Estás contenta? ¿Vives feliz? Y me dijo, bueno, tan feliz no. Le dije, entonces, ¿por qué me dices que eres salva si al fin de cuentas no eres salva? Y dijo, no, es que realmente pues tengo problemas como todas personas. Le dije, no, si te platico también mis problemas, yo creo que hasta vas a llorar. Pero yo soy salvo y vivo una vida en salvación. Que a pesar de que tengo problemas, créeme que los problemas no me apartan de Dios, ni mi mente piensa en los problemas, sino que piensa en las cosas de Dios. Porque realmente la Biblia dice que ya no vivimos para nosotros, sino para el que murió y resucitó. Entonces, al estar platicando con ella, le empecé a dar el mensaje de salvación y la niña se quedó impresionada. Porque ella me empezó a decir los problemas reales. Ella me empezó a decir que en su iglesia había problemas, que en su iglesia no había personas que evangelizaban, que en su iglesia no había gente que cantaba, que en su iglesia los jóvenes no querían hacer la voluntad de Dios. Y empezó a decirme tantas cosas. Y le dije, es que no es el problema. El problema real es que mientras ustedes no tengan la revelación quién es el Cristo y realmente ustedes puedan vivir una vida bendecida, una vida totalmente arrancada de Satanás y traídos a la luz admirable, entonces no se va a poder vivir como Cristo quiere, y entonces no vamos a hacer la voluntad de Dios. Y esa es la verdad. Por eso te lo digo, porque cada que tú hables con alguna persona que tiene el conocimiento, que conoce de la palabra de Dios o que dice conocer de la palabra de Dios, ahora tú tienes una gran responsabilidad, darle este mensaje. Porque muchas personas, a pesar de que estén caminando y creyendo que están caminando en la palabra de Dios, cuando tú tienes esta revelación te das cuenta que esas personas necesitan de ti, ¿sí o no? Necesitan de ti, necesitan que las instruyas, necesitan que las enseñes. Pero hay que ser muy cuidadosos. Siempre te lo he dicho, mucho cuidado cómo se da esta palabra. Porque muchas veces, el otro día, estaba viendo yo en internet y bueno, sí me molesté un poquito, pero no me gustó el comentario, pero a veces tenemos que ser amorosos. Hay un pastor que yo le compartí el mensaje y este pastor, yo he estado con él pasando tiempo, lo he estado llevando a cabo con la revelación, incluso le he dado material, y él publicó y dijo así de sencillo: ahora tengo una gran misión, ahora tengo que evangelizar a los evangélicos. Y dije, caray, ¿sí me explico? O sea, te empiezas a dar cuenta cuando alguien empieza a tener superioridad, ¿verdad? Cuando alguien dice, ahora esto llegó a mí y ahora voy a evangelizar a los evangélicos. Y yo me dolió porque dije, bueno, pues yo soy evangélico y al fin de cuentas yo te di la palabra, pero bueno, no hay problema. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Realmente tratar realmente dar la palabra conforme a la voluntad de Dios, hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, para que nosotros verdaderamente podamos enseñar en amor y conforme a la palabra, ¿verdad? Entonces vamos a pedirle a Dios realmente que Él nos instruya, que Él nos muestre cómo lo vamos a hacer. Entonces, algo de lo que yo quiero decirte es que espero que hayas entendido lo que hoy Nisi nos compartió, que realmente la ofrenda de Caín no fue agradable al Señor, porque cuando ellos nacieron con el pecado hereditario, lo que les había heredado Eva, ¿verdad? Separados de Dios. Entonces,
la ofrenda que se tenía que dar era con un derramamiento de sangre para el perdón de sus pecados. No fue porque la fruta haya estado fea, haya estado chiquita o no. O sea, fue por eso que no le agradó la de Caín. ¿Ok?